Amantes de la vida, vamos hoy con la entrevista a don Juan Antonio Pérez Foncea, el autor de esta novela, El héroe del Caribe, basado en la vida del almirante Blas de Lezo. Espero que la disfruten. Bueno, pues estoy aquí con don Juan Antonio Pérez Foncea, ¿no? Escritor de el libro El héroe del Caribe, entre muchos otros, y vamos a hacerle las siguientes preguntas. Don Juan Antonio, ¿cómo se convierte un abogado que para más señas es especializado en Derecho Internacional en escritor? Bueno, no sé cómo se convierte un abogado en escritor, pero en mi caso concreto fue yo le suelo llamar, medio en broma, medio en serio, un pequeño milagro, porque yo me hice escritor el día 3 de abril de 2002 a las 4 de la tarde, o sea, 3 de abril con fecha, y es que ese día yo tenía, durante semanas tenía un problema muy serio en el despacho que me impedía avanzar en el trabajo habitual del despacho. Entonces trabajaba mucho y no avanzaba nada, y entonces ese día pues ya me puse, pues de alguna manera, pues como manera de descansar por la tarde cuando llegué al despacho, digo, yo así es que no puedo seguir, y me puse a escribir un libro que luego ha tenido mucho éxito, que era un libro no de novela histórica de la que estamos tratando ahora, sino de fantasía, de lo que se llama fantasía heroica o épica fantástica, muy tipo El Señor de los Anillos o El Hobbit, que luego fue una trilogía. Pero digo, yo ese día ni estaba pensando ni en escribir un libro ni en ser escritor, pero de alguna manera, bueno, aquello me sirvió para descansar durante unos 20 minutos, luego todo el problema del despacho se solucionó, pero claro, se quedó un archivito en el ordenador con lo que había escrito aquel día, y lo releí al cabo de días, vi que me gustaba lo que había escrito y dije, oye, si me ha servido aquel día para descansar, pues puedo seguir haciéndolo como afición los fines de semana, tal, y es lo que hice, y luego se publicó, fue a más, se tradujo a varios idiomas, bueno, fue un éxito, y eso es lo que ya me abrió el camino a ser, al principio compaginé durante muchos años la abogacía y la escritura, y ahora ya desde hace años solo me dedico a escribir. ¿Por qué se ha inclinado usted por el género de la novela histórica? Bueno, vamos a ver, la novela histórica surgió también de una manera muy especial, porque efectivamente yo empecé con este género de fantasía épica del que yo estaba enamorado, o sea, a mí me gustaba mucho, es un poco porque es muy creativo, tú te inventas mundos completamente nuevos y bien. Pero ya al cabo de 4 libros, una trilogía que escribí y luego otro libro aparte, pero del mismo género, pues de alguna manera ya como que me dije, bueno, ya he dicho todo lo que tenía que decir de esto, ¿no? Pues igual que el que le gusta mucho el chocolate, pues un día come tanto chocolate que dice, bueno, ya está, ¿no? Pues un poco eso. Y fue entonces cuando cayó en mis manos un PowerPoint casero hecho por un taxista de Cartagena de Indias, de Colombia, que en minuto y medio explicaba la vida de Blas de Lezo. Y entonces yo, como se suele decir, en ese momento me caí del caballo, o me caí del guindo, porque digo, vamos a ver, ¿cómo puede ser que yo he nacido a 6 kilómetros de la casa de Blas de Lezo, que es un personaje relativamente reciente, o sea, todavía está en pie su casa, de hecho, sí, y yo nunca había oído hablar de Blas de Lezo? Entonces me impresionó tanto la vida de Blas de Lezo que dije, tengo que escribir un libro. Entonces, bueno, me leí varios libros sobre Blas de Lezo, me fui a Colombia, a Cartagena de Indias, recorrí todos los sitios y me salió el libro de tirón, o sea, es el libro que más rápido he escrito, porque todos me cuesta más de un año escribirlos, este lo escribí en 4 meses y ha sido un éxito. ¿Cómo es total. El proceso? ¿Se hace una investigación previa? Bueno, para la novela histórica sí, porque lógicamente, claro, para los anteriores libros no. Yo los anteriores libros, aunque estaban basados muchas veces en épocas históricas concretas y en pueblos concretos, estoy pensando en vikingos, en celtas, tal, pero bueno, al final ni eran vikingos ni eran celtas, eran lo que yo decía que eran. Entonces, pues ahí dejas volar la imaginación y ya está. En cambio, claro, en la novela histórica, aunque tienes un amplio grado, es como un traje, ¿no? Pues que decir, pues sí, las mangas, pero bueno, pero las mangas puedes darles más apertura, menos, pero tiene que ir a tu talla, ¿no? No puedes ir con la talla de un niño de 4 años o de un gigante, ¿no? Tiene que ir a tu talla. Bueno, pues la novela histórica igual. Tienes que, de alguna manera, bueno, primero conocer muy bien la época, conocer muy bien los hechos y luego ya sobre eso, pues componer con otros personajes adyacentes ya inventados
pues componer una trama y una historia que sin falsear la verdadera historia, pues la haga amena para el gran público, porque eso es lo que yo busco, que la gente conozca su verdadera historia, ¿no? Porque hay mucha... Yo antes no lo sabía, pero a partir de Blas de Lezo y luego de seguir investigando en concreto la historia de España, he visto que hay muchísima, no sé si llamarle política, ideología, intereses, lo que se quiera, pero lo cierto es que en concreto en España ahora mismo y desde hace decenios, desde hace incluso más de siglos incluso, porque esto viene ya desde la época de los Borbones, es un tema complicado, pero luego además hay intereses extranjeros. Nuestra historia, la historia que nos llega, la que se cuenta en los colegios, la que se cuenta, la que está en la calle, la que sale en las... Bueno, no digamos Hollywood, Hollywood. Acaba de salir un libro ahora mismo que se titula Hollywood contra España, porque es impresionante la capacidad de formación y de ocultamiento de hechos sobre España en concreto por parte de Hollywood, pero ya digo, pero no hay que irse a Hollywood, los propios libros de texto de España. Yo en cada libro me canso de escribir dónde están los ministros de educación en España para no cambiar esto, ¿no? Porque es un tema serio. He escuchado en varios contextos el término de leyenda negra. ¿Qué es y cómo se afianza en el imaginario colectivo una leyenda negra? Bueno, vamos a ver, la leyenda negra antiespañola, que cuando digo antiespañola abarca a todos los países de habla hispánica, es un tema complejo, antiguo, interesado y que sigue vivo. Y yo lo puedo demostrar al que quiera. O sea, ahora mismo lo que se estudia en Estados Unidos sobre la historia de la conquista, descubrimiento y evangelización de América del Sur y de América del Norte es asombroso. O sea, yo tengo imágenes y las puedo enseñar al que quiera, lo que están ahora mismo, con la diferencia horaria que tenemos, ahora mismo lo que están estudiando en Estados Unidos. Bueno, amén de otros sitios. Entonces, pero el problema es que está imbuida en la propia España. Entonces, es un tema muy complicado. Hay un libro que es muy interesante que explica esto para que le interese profundizar, que es de Elvira Roca, que se titula Imperiofobia y leyenda negra. Resumiendo muchísimo, la tesis de este libro es que todo imperio, por el hecho de serlo, genera una serie de... Quiere decir, imperio viene de poder, entonces quiere decir, claro, cuando tienes mucho poder sobre muchos sitios, pues siempre va a haber gente a la que le vas a molestar, ¿no? Entonces esa gente acaba generando una serie de propaganda antiimperialista, pues que eso sería un poco la leyenda negra, cosas que muchas veces son falsas o que engrandecen lo malo y empequeñecen lo bueno, y entonces generan una especie de, de leyenda falsa, negativa, que viene a llamarse leyenda negra. Ahora, el caso de España es muy importante y paradigmático, para mí es esencial. ¿Por qué? Bueno, porque los tradicionales, primero, España nunca ha tenido colonias. O sea, quiero decir, la historiografía tal como nos ha llegado ahora mismo, la historia de España está absolutamente deformada. Yo he llegado a esto por Blas de Lezo. O sea, a mí me preguntan esto hace 10 años y yo no sé nada ni de la leyenda negra ni de nada. Sí. He llegado por mi propio estudio, por lo tanto estoy convencido. Y no es un tema, en mi caso, yo lo veo así, no es un tema ideológico, de que yo diga, en España somos aquí los mejores y tal, y entonces hay que... No. Yo me pongo a estudiar, primero, gran asombro, como un señor que nació a 6 kilómetros de mi casa, que ha vencido a la mayor desembarco inglés de toda la historia de la humanidad, con solo 6 barcos y la 10ª parte de hombres, no ha pasado la historia. O sea, ha pasado la historia, pero nadie lo conoce. Desde luego en Inglaterra lo han ocultado, pero que en España se oculte es que es asombroso. Sí. Entonces, ¿cómo ha podido ocurrir? Pues que luego sigo tirando del hilo y veo que ha pasado, pero en vamos, es que lo raro es conocer algún episodio bueno de la historia de España. América. No, es que los españoles fueron a América y provocaron un genocidio. Bueno, no se ha provocado un genocidio en Norteamérica, donde no quedan indígenas, más allá al oeste de los Mississippi, los pocos que quedan, que es precisamente la parte española. Pero es que en Sudamérica uno va por los países y es todo mestizo o es indígena. Entonces dices, bueno, que es que a las pruebas me remito, amén, del que lo quiere estudiar. El concepto de colonia es un concepto moderno y posterior a la Ilustración. España nunca ha tenido colonias, nunca. O sea, Colombia, que no se llama Colombia, que se llama Nueva Granada, o Nueva España, que era México, etcétera, eran España. Igual que ahora las Islas Canarias son España o las Baleares son Canarias, son España. Que no los cito por hacerlos de menos, sino porque son periféricas, ¿no? Sí.
De hecho, cuando un mexicano venía a Madrid, se quedaba asombrado porque, vamos, México DF era 1000 veces más importante que Madrid y más rico y todo. Bueno, en 1800 un minero mexicano cobraba 8 veces más que un minero alemán. Esto lo cuenta Otto von Humboldt en 1800, que era prusiano y protestante, nada sospechoso de hispanófilo. Dice, no conozco ningún lugar más próspero y más feliz que la América española. Eso lo dice en 1800 un señor que no tiene nada de... Pero claro, ¿qué se ha vendido y qué se vende ahora mismo y qué se les inculca a los hispanos de América? Pues que todo su atraso, en la medida en que existe, y toda su pobreza, es culpa de España, cuando es al revés. Bueno, en fin, no sé si me estoy yendo del tema. A lo que voy es que hay una serie de intereses que, por resumir muchísimo, son: Inglaterra siempre intentó hacerse con los territorios españoles de América, que son riquísimos, sobre todo desde el punto de vista minero. Entonces, como nunca... Y lo siguen siendo, ¿no? No, es que ahora mismo, voy a terminar y digo un dato. Sí. Entonces, nunca nos pudieron ganar por las armas, nunca. Entonces, ¿cómo nos han conseguido ganar? Y ahí sí que nos han ganado de goleada, pues por el soborno y por la manipulación. Entonces consiguieron, por medio de la masonería inglesa y la inestimable colaboración de los masones españoles, que han sido los mayores traidores al país, que se independizara toda la América española, aprovechando que España estaba secuestrada por Napoleón, y entonces imbuir una serie de ideas antiespañolas que se han seguido hasta hoy. Entonces hoy todo el mundo piensa el oro que se llevó España de México, ¿qué tal? Sí. Vamos a ver, un mexicano era tan español como un señor de Madrid y pagaba los mismos impuestos que un señor de Madrid, es decir, el 20%. Todo español de los dos lados del Atlántico pagaba un 20% de impuestos. Eso se llama el quinto real. Sí. Y entonces el oro que se extraía, vamos a decir, a la propiedad del lugar, era la quinta parte. Sí. Pero incluso esa quinta parte no venía a toda España, y esa quinta parte se usaba para construir carreteras, para construir catedrales, para construir los edificios del gobierno, es decir, las universidades, los colegios. Nosotros fundamos 30 universidades en América a los pocos decenios de estar allí. Portugal ni una. Inglaterra al final de su estancia en Estados Unidos una, y otra también al final de su estancia en la India. Entonces, ¿cuántas ciudades patrimonio de la humanidad hay en la América española? Un montón. ¿Cuántas hay en Estados Unidos? Pues si hay alguna, fue fundada por España. Con esto insisto, yo no quiero decir, España, no, pero me fastidia, a mí me molesta mucho la injusticia y la mentira, y es contra lo que yo lucho. Entonces esta leyenda negra, como digo, sigue viva. Último dato, el oro que se llevó España, en un solo año, hoy en día una multinacional canadiense que es de capital inglés, en un solo año, el año pasado, se lleva más oro de México que todo el oro que se llevó España en toda su historia. Esto es un dato. Entonces, bueno, pues por eso a mí, yo empecé con esto, vi que ahí hay un campo enorme para divulgar, y por eso pues me estoy dedicando un poco a la historia de España en sus facetas más desconocidas, que son tremendas, ¿no? Entonces he tocado la independencia de los Estados Unidos, que siempre que sale un presidente actual de Estados Unidos dice, no, porque Francia fue nuestro primer aliado y tal. Francia fue el primer aliado, pero el que de verdad hizo la independencia de Estados Unidos fue España. Nadie sabe esto, nadie sabe que pagamos al ejército francés, al norteamericano y al español, que tuvimos las principales batallas, que a la derecha de George Washington, el día de la toma de posesión como primer presidente de los Estados Unidos, el que estaba a su derecha era Diego Gardoqui, un señor de Bilbao, que era el primer embajador de España ante los Estados Unidos, y Washington le dijo, jamás olvidaremos lo que España ha hecho por nosotros. Bueno, y podría seguir hasta agotar el tema. Poco como el término de la historia es según quien la cuente. Bueno, yo cuántas veces me acuerdo de eso, ¿no? Que así se escribe la historia. Pues efectivamente, así se escribe la historia, porque es que al final, muchas veces, para los intereses espúreos de mucha gente y egoístas, pues, oye, ¿qué ha pasado esto? Cúbrelo con un túpido velo y vamos a contar qué pasó esto otro. Y aquí paz y después gloria. Luego la gente ya se olvida, ¿no? Eso mismo se puede aplicar para tantas cosas, efectivamente. Pero yo con mi espadita, pues un poco lo que voy haciendo va siendo esto, ¿no? ¿Considera usted que el advenimiento del Internet y las redes sociales ha contribuido a deformar la historia? Bueno, vamos a ver, sobre Internet y las redes sociales se puede decir muchas cosas. Yo voy a decir sobre todo dos. Uno, yo no diría que ha contribuido a deformar la historia. El problema que tiene en este terreno, desde este punto de vista Internet, a mi modo de ver, es que todas las opiniones valen lo mismo.
O sea, antes de Internet, si un señor cogía un libro de un catedrático de lo que sea, hombre, esto lo ha escrito un catedrático de no sé qué y tiene esta opinión. En cambio, no, pues un chico de 15 años escribe un ensayo en el colegio sobre ese mismo tema y, hombre, no se le da el mismo valor que al señor catedrático. Hoy en día sí, en Internet vale lo mismo la opinión de un catedrático, el tuit de un catedrático, digo un catedrático como puedo decir lo que sea, vamos, que de un experto en la materia, que de un señor que pasaba por allí y pone su opinión. Sí. Ese es el mayor problema que le veo. Y luego otro problema que le veo a Internet es que está pensado para crear adicción y está pensado para un entretenimiento muy fácil, tan fácil, bueno, pues que hay chicos en Japón que tienen un nombre en japonés que yo no recuerdo, pues que se pasan horas y horas y días en su habitación jugando a videojuegos, ¿no? Entonces, y la madre le mete la comida por debajo de la puerta y le recoge la ropa sucia y tal, porque, sí. Bueno... Son los Oshikimori. Oshikimori o como se llame. Estoy llevándome la cosa al extremo, pero quiero decir que quita mucho a la gente de leer. A mí me invitaron una vez en Ecuador y en Perú a dar unas conferencias sobre este tema y lógicamente me lo preparé muy bien. Yo la conclusión a la que llegué es esa, ¿no? O sea, la pantalla es pasiva. O sea, es pasiva, no lo digo en ruso, lo digo en español, es pasiva. Entonces, tú estás viendo algo que pasa en otro sitio. Cuando un niño juega, como ese niño que vemos ahí en el parque, está jugando él. Ese niño, porque es increíble, desde muy pequeños, tú le pones una pantalla, oye, y tiene... Pero yo eso lo he visto yo, niños de 2 años y Para un niño que le pongas un juego con 2 años en la pantalla, yo no digo que eso lo vaya a pasar mal, pero el que de verdad está jugando es la pantalla. O si le pones unos dibujos animados en la pantalla, el que está jugando es el muñeco de los dibujos animados, no está jugando él. Y es muy necesario para las destrezas, para el desarrollo del niño, que el que juegue sea él. Porque claro, si no nos convertimos, pues eso, en seres pasivos como Matrix, ¿no? Que estás conectado. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Yo animo a la gente a leer. La lectura es mucho más activa que, por ejemplo, ver una película y influye mucho más en una persona y es mucho más creativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo suelo poner este ejemplo. Si una persona ve la película del Señor de los Anillos, ya te dan un orco fabricado y este es un orco. Si yo leo la novela del Señor de los Anillos, yo me estoy fabricando un orco en mi mente, según mi experiencia vital y según, no sé, mi manera de ser. Y tú te vas a imaginar otro y este se va a imaginar otro. ¿Y qué decir? ¿Por qué? Porque estamos recreando la historia dentro de nosotros. Eso desarrolla nuestra imaginación, desarrolla nuestro espíritu crítico, desarrolla nuestra inteligencia, desarrolla muchísimas cosas. Luego en el libro te puedes parar a reflexionar, te puedes parar a pensar. Esto que dice el autor es verdad, no es verdad, no me convence, sí me convence. Cosa que la película es mucho... Yo no tengo nada contra el cine y me encanta el cine, pero quiero decir que todo en su sitio. Y hoy en día el problema que tenemos es que estas maneras de descanso, de entretenimiento, tan cómodas y que están pensadas además para que todo el mundo entre hasta el fondo, pues nos quiten de otras cosas que son las que han hecho que la humanidad progrese, como es la lectura, que es donde empieza la historia. Siempre antes se hablaba de número de alfabetizados, porque es la gente que sabe leer. Ver una película la puede ver todo el mundo, pero leer hace falta aprenderlo. Y es verdad que es un poquito más costoso, pero es mucho más enriquecedor también. También es verdad que hay que leer, bueno, cosas que a uno le enriquezca, porque claro, si uno lee cosas también, no me estoy refiriendo a leer ensayos, pero dentro de las novelas, etcétera, pues algo que a uno le pueda aportar algo, ¿no? Volvamos con el personaje de Blas de Lezo. Cuéntenos un poco sobre la cultura del País Vasco y cómo cree usted que esta cultura pudo influir en el carácter de don Blas. Bueno, vamos a ver, el País Vasco es una zona muy peculiar, porque es una zona fronteriza, es una zona muy ligada al mar, también a los Pirineos. Bueno, es una zona de contrastes, ¿no? En muy pocos kilómetros pues tienes una gran variedad de climas, de paisajes, etcétera. Pero sobre todo me parece muy interesante, y más respecto a Blas de Lezo, la relación de los vascos con el mar, que por otro lado es muy común con casi toda la cornisa cantábrica. Yo pondría especial hincapié en Galicia también, ¿no? Galicia, también Cantabria, bien, toda la cornisa cantábrica, pero quizás especialmente Galicia y el País Vasco.
Entonces, desde luego, aquí ha habido una tradición marinera siempre muy antigua y muy bueno. Nosotros, eso también no es conocido, pero está documentado. Los vascos enseñaron a pescar ballenas a todos los habitantes del norte de Europa y se contrataban a vascos, porque aquí teníamos pesquerías en Islandia, y íbamos a pescar a las islas Spitsbergen en verano, que están entre el norte de Noruega y el polo, o sea, ahí arriba, y entonces allí íbamos a pescar ballenas y muchas veces se contrataba a marinos vascos por parte de holandeses, de ingleses, etcétera, ¿no? Entonces toda esa tradición marinera, que duda cabe, también en la Marina Española, en la Marina de Castilla, que es el origen de la Marina Española, pues los vascos destacaron desde un primerísimo momento, ¿no? Entonces no es de extrañar pues que toda esa experiencia marinera y de guerra, ¿no? Quiere decir que había una tradición ya muy antigua, pues calara. Luego, si había una persona pues con una especial, vamos a decir, capacidad o aptitud, pues descollara muchísimo, ¿no? De hecho, el caso de Blas de Lezo es impresionante, junto con Álvaro de Bazán, que no era vasco, y ¿quién más diría yo? El Cano, pronto. El Cano, sí, también el Cano. Bueno, es que podemos citar y Legazpi quizás incluso, no sé, las comparaciones son odiosas, ¿no? Y Bertendona, y Oquendo, y te pones a pensar y hay un montón, ¿no? Pues sí, desde luego la tradición que hay aquí de las traineras, el torreón de Igueldo está porque desde ahí se veían las ballenas, se hacían señales al puerto y de ahí salían en las traineras a pescar la ballena, ¿no? Claro, es una vivencia, ¿cómo se dice? Una simbiosis con el mar, porque tiene milenios, ¿no? Entonces, claro, eso se nota, ¿no? Bueno, y por último, ¿qué indicios se conocen sobre el lugar donde reposan los restos de don Blas de Lezo? Bueno, eso es otra de las cosas muy tristes que tenemos aquí en España, y es el tema de no apreciar a nuestros héroes, no apreciar a nuestros héroes. A la muerte de don Blas, don Blas murió por un tema controvertido. Yo en mi libro tengo que reconocer que no le dejo muy bien parado al virrey Eslava, sí. Porque es verdad, Lezo debía tener un carácter muy duro, y lo que pensaba lo decía, y el virrey Eslava y él tuvieron unos roces tremendos, ¿no? Entonces, cuando terminó la guerra con los ingleses, con victoria española, gracias a Blas de Lezo, Eslava le escribió al rey, diciendo, pues una serie de cuestiones sobre Blas de Lezo, de cómo se había comportado durante la guerra, que había sido un insubordinado, que no sé qué, que hicieron que el rey, a vuelta de correo, destituyera a Blas de Lezo de todos sus cargos, de todos sus sueldos y de todas sus prebendas y de todo. Lo que no habían conseguido los ingleses lo consiguió el virrey y el rey, porque se murió a mi modo de ver, entró una depresión, y con el clima de Cartagena de Indias, que había mucha fiebre amarilla, etcétera, pues le bajaron las defensas, cogió la fiebre amarilla y se murió a los pocos meses de terminar la guerra. Al cabo de años, su hijo Blasillo, en la corte en Madrid, consiguió rehabilitar a su padre y que se le devolvieran los títulos, etcétera. Pero claro, en el ínterim se le había enterrado, y parece ser que se le enterró en una fosa común. Blas de Lezo tenía dos últimas voluntades: una, que se pusiera una placa, que se puso estando yo allí en Cartagena de Indias, donde dijera, ante estas murallas se humilló a los ingleses, y dos, que lo enterraran en el convento de la Veracruz que había en Cartagena de Indias, porque él era terciario de la Veracruz. Pues esta segunda voluntad parece que no se cumplió. Se ha estado buscando, yo he estado en contacto con un ministro de Colombia que ya la última vez que hablé con él, desde luego no se había encontrado el cuerpo de Blas de Lezo, y estaban buscando debajo de lo que había sido el convento de la Veracruz, que actualmente no me acuerdo si era un colegio o similar, y entonces estaban buscando debajo a ver si estaba, pero no lo habían encontrado. Entonces muy probablemente esté enterrado en una fosa común, ¿no? ¿Qué diferencia con Vernon, el inglés, el que organizó toda esta batalla y todo el que convenció al Parlamento inglés y al rey Jorge II para atacarnos y para hacerse con la América española, que perdió y que sin embargo está enterrado en la Catedral de Londres, con una placa que dice: conquistó en Cartagena hasta donde llegaron sus barcos, que es lo mismo que no decir nada, pero de una manera muy honrada y muy bien está el tío enterrado ahí. Mientras que nosotros, un héroe impresionante, nos hemos olvidado
y no sabemos ni dónde está enterrado. Tengo que decir que en esta edición de este libro, esta estatua está en la Plaza de Colón de Madrid, en el centro de Madrid, y la ha puesto un lector del libro, que entró en vibración, removió Roma con Santiago y el Ayuntamiento de Madrid y consiguió poner esta estatua, que estuvo el rey en la inauguración y todo, porque ya era hora, porque si fuéramos un poquito más serios, pues Blas de Lezo tendría que tener una plaza en cada pueblo y una calle en cada sitio, ¿no? Y es una réplica de la que hay en Cartagena, ¿no? No, la de que hay en Cartagena está con una espada así, levantada, mucho más agresivo. Sí, aquí es una cosa. Hubo un concurso, participé en el concurso para ver cuál se ponía y ganó esta, que es bastante buena, a mí me gusta mucho, vamos. Quiero hacerle una última pregunta, que no es pregunta, sino más bien como una reflexión. Desde el descubrimiento y luego desde todos los viajes que hicieron los españoles y otros marinos a América, se conocía ya, por ejemplo, conceptos como la redondez de la Tierra, ¿no? Con nociones de astronomía enormes, y uno ve que ahora que tenemos internet, que tenemos enciclopedias y todo, pues no hay, es decir, sigue habiendo gente que piensa que la Tierra es plana, por ejemplo. Entonces, yo como profesor de ciencias quisiera preguntarle a usted, en ese contexto histórico de la época de Don Blas, ¿por qué la gente podía entender con más facilidad cómo es nuestro planeta comparado con lo de ahora? Yo no soy un experto en este tema, pero lo que sí sé es que tenemos mucho desconocimiento de las culturas antiguas, y cuando digo antiguas me estoy refiriendo, por ejemplo, a los babilonios. En el año 3000 a.C. ya sabían perfectamente que la Tierra era redonda, tenían unos conocimientos astronómicos impresionantes. Las pirámides de Egipto no se sabe cómo se hicieron, porque se hicieron en 20 años. Con los medios actuales se tardaría siglos en hacerlas, porque esas piedras pesan toneladas y toneladas. Quiero decir que, bueno, los avances científicos han ido de una manera un poco a saltos, ¿no? Y luego se han perdido, pues porque desapareció esa civilización y se perdieron. En aquella época, por supuesto, que se sabía que la Tierra era redonda, igual que se sabe ahora, por otra parte. Pero es verdad, y tiene que ver con lo que he dicho antes de la lectura. Vamos a ver, cultura viene de cultivar. Igual que un campo que no se cultiva, se queda... no sé cómo se dice, se queda agreste, o sea, ahí crece cualquier cosa y es un lugar salvaje. Pues una persona que no se cultiva, pues le pasa lo mismo, y entonces está al albur del primero que pase por la calle, le convence de lo que quiera, y ahora mismo no hace falta que pase nadie por la calle, es que nos convencen los medios de comunicación. Insisto, hemos perdido el espíritu crítico. El espíritu crítico es lo más importante que necesita un hombre hoy en día. Y yo eso lo digo, yo doy muchas conferencias en colegios y digo, mira, el que hoy en día no tiene espíritu crítico, es decir, el que no lee, está muerto porque te van a llevar a donde quieran, en política, en ideología, en lo que quieras, te van a decir que esto es bueno y mañana te van a decir que lo contrario es lo bueno, que hay que comer esto, que no hay que comer lo otro, que hay que hacer, bueno, lo que quieran. Entonces, hoy en día hay mucha información, pero nunca hemos estado más desinformados, también por lo que decíamos antes, porque cualquiera puede decir cualquier cosa, y vale lo mismo que lo que ha dicho un señor que de verdad sabe en la materia. Entonces, aparte que Internet está censurado, como todo el mundo sabe. Entonces el otro día dijeron, y ahora no voy a entrar en este tema, sobre el famosísimo cambio climático. A mí lo que sí sé es del clima, porque me encanta, me encanta desde niño, siempre me ha gustado, es una cosa que he tenido siempre afición a la meteorología. Entonces, que si el cambio climático, que el no cambio climático, tal, hay una cosa clarísima, el clima nunca está quieto, es como decir que la superficie del mar está quieta, o sea, yo olas que suben, olas que bajan, una ola que ha subido más, otra ola que ha bajado más, y eso es así. Lo que pasa es que en el clima son periodos de muchos más años. Bueno, entonces ahora está politizado el tema. ¿Por qué está politizado? ¿Por quién está politizado? ¿Quién tiene la razón? No voy a entrar. Pero es que todavía dijeron que iban a cortar en Internet a todo aquel que defendiera que no existe cambio climático. O sea, ¿dónde está la libertad? Bien, entonces es muy fácil manipular. Y hoy en día hay mucha información, pero poca formación. ¿Dónde se adquiere la formación? Donde se ha adquirido siempre. En donde está la cultura. ¿Dónde está la cultura? En los libros. Bueno, entonces hay que aconsejarse y leer buenos libros y dedicarle tiempo, y en la medida en que uno se cultiva, disfruta más con eso es lo importante. Pasa con la música, no, la música clásica tal, bueno, a uno le puede no gustar la música clásica, pero si uno tiene buen oído musical
y la escucha, pues puede acabar gustándole, porque es una cosa que ha gustado durante siglos, una cosa que ha gustado durante siglos probablemente tendrá algo de bueno, ¿no? Bueno, es una música más culta, es una música que hace falta educarse un poco para entenderla. Bueno, con los libros pasa igual, Internet está chupado y es pa, y uno puede pasarse el día y además con mala educación porque estás con otra gente alrededor que no les haces ni caso porque estás en tu cacharrito. Y eso empequeñece, como toda, bueno, pues porque no aporta, es siempre lo último, lo del último momento, lo último que ha dicho el último, la última ocurrencia, pero es que eso no aporta nada, eso es como ir caminando a ninguna parte, hay que saber a dónde se quiere ir. Don Juan Antonio, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha concedido. Pues gracias. Ha sido un placer conocerle y cuando vaya por Colombia... Nos vemos en Cali. Mi casa es su casa, seguro que sí, y ojalá que sea pronto. Pues muchísimas gracias. Vale, hasta luego. Hasta. Bueno, pues esta entrevista estuvo buenísima, a mí me encantó y sobre todo me llamó mucho la atención cuando mencionó que la casa de Don Blas todavía permanece en pie. Lo que voy a hacer mañana mismo es ir al pueblo natal de Don Blas de Lezo a buscar el sitio donde vivió.